Saludos. Saludos, estudiantes de Prepara, Japón. Vamos a tratar hoy el tema de los vectores. Módulo 2, primera quincena, página 50. Presentado por un servidor, Francisco Antonio Rodríguez de León. Bien, antes de eso, vamos a tomar en cuenta un pequeñito cuestionario que ustedes van a hacer de su libro de Prepara o vía internet. No hay problema la forma que ustedes utilicen para buscar las siguientes preguntas e informarse de los vectores. El cuestionario consta de 7 preguntas. Le dice la primera, ¿qué es un vector? Segunda, explique la propiedad de los vectores. 3, ¿qué es un vector nulo? Dar ejemplo. 4, ¿qué es un vector opuesto? Y dar ejemplo. 5, ¿cómo se representa un vector del plano? 6, defina la dirección de un vector, el sentido de un vector y el módulo de un vector. Y por último, ¿qué es un vector unitario? Esas 7 preguntas, sea del internet o del libro, parte están en el libro y parte usted la buscaría o en otros libros o en el internet. Seguimos. Miren, vamos a ver aquí lo que es un vector opuesto. Un vector opuesto, lo dice bien claro, no es más que lo contrario del otro. Si yo tengo esa palma de la mano así, lo contrario sería verme así, como si fuera una reflexión en cuanto a un espejo. En el caso, ahí lo que me está diciendo es que simplemente lo que debo de cambiar es el signo a cada uno de los números, cada vector. Ejemplo, como se ve aquí, si yo tengo el vector U, negativo 2,05, el opuesto sería ponerle un menos a la U y cambiar los signos negativos. Vamos a poner aquí para que se vea. Ok, míralo aquí. Negativo 2, míralo ahí, vea. Positivo 2. El 0 es un número neutro, por ende, no va ni positivo ni negativo, se queda igual. Ese 5 positivo, míralo ahí, negativo, simplemente. Aquí, el opuesto de este vector, 5 positivo, 5 negativo. 3 positivo, 3 negativo. 4 negativo, 4 positivo. 5 negativo, 5 positivo y 1 positivo, entonces daría 1 negativo. ¿Ven lo fácil que es? Simplemente eso es lo que debemos tomar en cuenta. Míralo aquí, lo mismo. Tengo cualquier vector, no importa el vector que sea, V. Digo ahí 1, 0, menos 1. 0, menos 1. ¿Cuál sería el vector ahí opuesto? Te dice ahí menos V. Míralo ahí fácilmente. Positivo 1, el primero, póngale negativo 1, coma. El 0 dije que neutro, no cambia ni positivo ni negativo. Coma. Y el menos 1 cambia a positivo 1. Mire lo fácil que usted haría esa parte ahí. ¿Lo ven ahí? Simplemente eso es el vector opuesto. Seguimos entonces. Vamos a borrar porque después en la página siguiente se ve todo eso. Como está grabado, ustedes lo van a ver lentamente. Seguimos entonces. Bien. Aquí en los vectores también debemos de tomar en cuenta algo importante, que es la definición del vector. Un vector lo define la dirección, el sentido y el módulo. Entonces aquí nos dice, la dirección de un vector mayormente se determina por flechas, indicando hacia dónde va dirigido el vector. A la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, encima y así sucesivamente esas partes que ustedes van diciendo de posición, dirección, es que dice la dirección del vector. Pero las que más se utilizan son esas 4, hacia la izquierda, hacia arriba, derecha y hacia abajo. Bien, el sentido de los vectores se identifica con los signos positivos, y signos negativos. Cuando ustedes le pregunten cómo es ese vector, si tiene un menos delante, es negativo. Es el sentido negativo. Y si no tiene signo, el sentido es positivo. Simplemente eso. Vuelvo y repito.
El sentido de los vectores se identifica con los signos positivos, que es el signo de más, y negativos, que es el signo de menos. Si tiene el signo de menos, ya usted sabe que es sentido negativo. Y si no tiene signo o tiene signo de más, es positivo. El módulo magnitud numérica es el número que tiene el vector. Si yo le digo a usted el 5 positivo en X, si yo digo aquí el 5, un ejemplo, para que ustedes me entiendan mejor. Aquí, si yo tengo este plano coordenado, ¿verdad? Imagínense que yo tenga aquí, ahí, en esa rayita, el número 5. ¿Lo ven ahí? Bien. Recordando que desde que nosotros vemos gráfica, este lado, en el plano bidimensional, como está ahí, está X positiva. Y aquí está X negativa. Hacia arriba está, entonces, la positiva en y la negativa en Y hacia aquí abajo. ¿Verdad? Entonces, si ese 5 está ahí en la positiva de X, la dirección de ese vector viene siendo ahí a la derecha. A la derecha se indica para allá. Vamos a cambiarle esta parte para que ustedes observen. Se haría así. Si el punto estuviera en 5 ahí. ¿Verdad? Bien. Usted le hiciera una flechita. A ver si encuentro la flechita aquí porque no lo puedo notificar. Bien. Ustedes van a colocar la flechita. Ok, veo una flechita aquí. Hacia allá. ¿Lo ven ahí? El vector va hacia allá. O sea que va hacia la derecha. Ahora bien, ¿cuál es el sentido? Ya sabemos que está en el positivo. Quiere decir que el sentido es positivo. ¿Verdad? ¿Y cuál es la magnitud? Ese 5 que está ahí. Y ahí se define ese vector. Bien. Entonces, para la fórmula del módulo de un vector, ya de un vector combinado, cuando tengo dos vectores juntos, míralo ahí, A, B, o sea, el vector A con el vector B. Esa es una fórmula para determinar el módulo de un vector combinado, míralo ahí. Una, son varias. Vaya anotando esa parte ahí cuando usted esté en su cuaderno analizando. Esa es una fórmula, una de ellas. Seguimos. Bien, entonces, aquí me dice módulo de un vector. Míralo aquí, fórmula del módulo de un vector, que fue la fórmula que le dije que anotaran en sus cuadernos. S1 cuando está combinado. Míralo aquí, dice aquí, trazar los vectores indicados sobre un sistema coordenado y calcula sus módulos. Bien. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer simplemente? Ahí está ya hecho. Yo les voy a explicar cómo está hecho y voy a hacer uno desde cero para que ustedes vean. Miren lo fácil que se hace eso. Si este es el vector que a mí me dan, perdón. Si este es el vector que a mí me dan, mírenlo ahí. Vamos a buscar aquí los anotes. Ese es el vector que a mí me dan, mírenlo aquí. Ese es el vector. ¿Verdad? El vector A, 2,3 y el vector B, 4,2. Sabienda, miren, que siempre en un par ordenado, la primera parte se le ponen al primero X1, al segundo, de ahí del primero, se le pone Y1, al primero del segundo, a ese 4, se le pone X2, y al segundo, de ese segundo par ordenado, se le pone Y2. ¿Lo ven ahí? Ahí se le pone X1, Y1, X2, Y2. Vuelvo y repito. X1, el 2, Y1, el 3, X2, el 4 y Y2, el 2. Mírenlo ahí donde están. Si hubiera otro vector, entonces se pone X3 primero y Y3 segundo. Si hubiera 4, se le pone X4 el primero y X4, Y4 al otro, el segundo par. Mírenlo ahí claramente, vean. Siempre va con X primero, eso para ordenado. Bien. Entonces, ¿cómo me dice a mí la fórmula que va? Primero, X2. Mírenlo ahí. Ahora, ¿cuánto vale X2 en este vector?
¿cuánto vale X2? Dese cuenta. X2, déjame hacerlo con esta partecita de, ok, con la flechita para que ustedes vean la indicación. Míralo aquí. X2, míralo ahí. ¿Cuánto vale X2? Vale 4. Por eso que ustedes ven ese 4 ahí, según la fórmula. Me guío de la fórmula, menos, míralo ahí, menos. ¿Qué dice la fórmula que va ahí? X1. Entonces usted va a buscar ahí X1. ¿Cuánto vale X1? Míralo ahí. Vale 2. ¿Lo ven ahí? Vamos a utilizar otro color para identificar el otro par ordenado aquí. Bien, miren aquí entonces. Dice la fórmula entonces, más, míralo ahí, voy con la fórmula, y ese cuadrado, míralo ahí. Estoy sustituyendo letra por número. Y2, ¿cuánto vale Y2? Mírelo aquí. Vale 2, mírelo ahí entonces. Menos, mírelo ahí menos. ¿Cuánto vale Y1? Mírelo aquí, que vale 3. Mírelo ahí y su cuadrado. Si usted se guía de la fórmula y lo van haciendo así, si quieren con flechita hasta que usted solo aprenda, usted no se va a equivocar nunca. Mírelo ahí, vea lo fácil. Directamente ya yo lo hago. X2, mírelo ahí. X1, Y2 y Y1. Recordándole que en el primer par ordenado todo se pone con 1, en el segundo con 2, en el tercero con 3 y así sucesivamente. Bien. Luego que usted ya tiene esa parte hecha ahí, usted viene aquí y dice, ya que hizo esa primera parte, según la indicación de la fórmula, usted dice ahí 4 menos 2, me quedan 2 y le dejo el cuadrado ahí. Más 2 menos 3, si yo tengo 2 y debo 3, debo 1 al cuadrado. Mírenlo ahí. Vengo aquí entonces y digo, la raíz cuadrada siempre ahí. 2 al cuadrado, 4. Más, mírenlo ahí, negativo 1 al cuadrado. Siempre que ustedes tengan cualquier número, no importa cómo esté, y esté en una potencia par. Explícale esta parte aquí. Mire, cuando esa potencia de ahí, ese numerito de ahí sea par, llámese 2, 4, 6, 8, 10, bla, 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 ya usted sabe lo que es par. ¿Verdad? ¿Qué implica eso? Que si es par, siempre me va a dar un resultado positivo. Si es par, no importa que esté negativo. Acuérdense de esa reglita. Siempre que sea par, siempre me va a dar positivo. Y por eso ese 1 sale positivo de ahí. Aquí vengo y digo entonces, la raíz cuadrada, 4 más 1, 5. Como el 5 no tiene una raíz cuadrada exacta, lo dejo así expresado. Si usted quiere sacar la raíz cuadrada con una calculadora, no hay problema. Pero lo dejo expresado. ¿Cómo yo grafico eso en el plano? Mire lo fácil que se hace. Lo fácilmente que se hace. Miren. Aquí yo voy en el plano y voy a graficar esto que dice aquí. El primer punto A, 2,3. 2 en X y 3 en Y. Lo dice ahí, vea, X y Y. 2 en X, X y 3 en Y. Entonces miro aquí, 2 en X y 3 en Y. Míralo ahí. Y por eso es que usted tiene ese punto ahí específico. ¿Lo ven ahí? Bien. Míralo ahí, el punto específico, ese. Y ese es el punto A. Vamos a graficar el punto B. 4 en X y 2 en Y. Vamos a buscar 4 en X positivo. Míralo ahí. 4 en X. El 2 en Y. ¿Hasta dónde sube? Míralo ahí, hasta donde esté el 2. ¿Lo ven ahí? Y ahí tenemos entonces el punto B. ¿Qué ustedes van a hacer? Entonces, cuando ya ustedes tengan eso, ustedes van a hacer lo siguiente. Ya yo tengo el punto A y tengo el punto B. Desde el origen, desde cero, vea, ustedes van a trazar entonces el vector, una flechita hacia el punto A y una flechita hacia el punto B. Míralo ahí. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿cómo me dice a mí el módulo que va de A hacia B? Como va de A hacia B, entonces la flechita va empezando por A y termina en B. ¿Lo ven ahí? Y ahí se le forma esa figura. Esa figurita de ahí es lo que usted le va a llamar el módulo que ustedes tienen ahí. Ese es el módulo que me dio la raíz cuadrada de 5. Míralo aquí. A esa parte de ahí.
Cuando usted junta los dos vectores, míralo ahí. Ya ahí tendríamos entonces el módulo raíz cuadrada de AB sería raíz cuadrada de 5. ¿Ven? Simplemente eso. Se le pone su flechita, ponésela bien indicadita para que ustedes tomen en cuenta que eso es un vector. Bien. Continuamos porque vamos a seguir explicando para que ustedes entiendan lo mejor posible. Vamos a continuar con la siguiente parte. Bien, miren aquí. En esta parte, si usted se da cuenta, ustedes tienen aquí todo en blanco. ¿Para qué en blanco? Eso es para poder resolverlo desde cero. ¿Cómo nosotros lo haríamos sin ver el problema? Miren lo fácil que se hace. Sube un poco para acá. Bien. Mírenlo ahí lo fácil que se hace. Lo primero es tener la fórmula. Y decir primero entonces que la fórmula es el vector de A. Perdón, vamos a hacerlo con... Vamos a hacerlo con el texto. Bien. Ahí diríamos entonces que el vector AB, sería igual entonces, ¿verdad? Sería igual, vamos a colocar aquí X2 menos X1. Yo lo coloco ahora los números porque ahí es medio incómodo. X2 menos X1, entre paréntesis. Entre paréntesis, ¿verdad? Más, entre paréntesis, Y2 menos Y1. Y1, míralo ahí. Y eso, todo eso va en raíz cuadrada, vea. En la raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada, ahí. ¿Ven? Y eso para ordenado van al cuadrado. Ahí al cuadrado. Es que esto es un mouse incómodo de escribir, por eso que estoy un poco lento. Vamos a ver si lo puedo dibujar bien. Bien, vamos a ver. Entonces esto va al cuadrado. Véalo ahí. Ahora bien, ya ahí entonces procedemos a calcular como se hizo anteriormente. Ya ahí en ese caso lo hacemos de la misma forma. Mírenlo aquí. Voy a minimizar la pantalla, o sea, el PowerPoint, para hacerlo con lo de la computadora que me sale mucho más fácil y así ustedes pueden entenderlo mucho mejor. Un momentito. Vamos a hacerlo desde aquí, que podemos hacerlo mucho mejor. Míralo aquí. Vamos a borrar esta parte. Borrarla aquí. Para que ustedes me entiendan mucho mejor. Bien, aquí sí se entiende. Ustedes verán lo fácil que se hace aquí. Bien, puedo tomar en cuenta la fórmula desde aquí, porque ya aquí yo puedo editar. Mírenlo aquí, la fórmula. Vamos a copiar la fórmula. Mírenlo aquí. Puedo copiar la fórmula, mírenla aquí. Y aquí puedo aplicar el concepto de esa fórmula. Bien. Miren lo fácil que lo voy a hacer yo. Atiendan ahí. En el caso, voy allá y voy a colocar entonces los conceptos. ¿Quién es X2? Recuerde bien que esto es X1, X2, perdón, X1 es el 1, Y1, X2 y Y2. Donde esté X2, voy a colocar el número que corresponda a X2. Donde esté esa X2. Míralo ahí. Vamos a ver entonces. Vamos a quitarle esta parte. Okay. Recuerde que con fórmula que estamos trabajando y es un poco incómodo de hacerlo en la computadora, porque en el cuaderno es mucho más fácil. Ahora sí, ¿quién es X2? Ese 5 que está ahí. Entonces ahí yo voy a colocar, según la fórmula, 5. La fórmula dice menos.
¿Quién es X1? Míralo ahí, voy ahí. X1 viene siendo el 1. Lo coloco ahí, véalo ahí. Y eso va al cuadrado. Voy entonces al otro paréntesis. Y digo, ¿quién es Y2? Véalo aquí, ese 5 que está ahí. Entonces digo ahí 5. 5 menos. ¿Quién es Y1? Ese Y1 que está ahí. Ese es el 3 que está ahí. Míralo ahí. Y ya ahí tengo combinado lo que es la fórmula según los números que están ahí arriba. Mírenlo ahí. Según esos números. ¿Ven? Poner un poco más para abajo para que no tape esa parte ahí. Seguimos entonces. Si ustedes lo van a hacer a computadora, ustedes lo van copiando y lo van pegando para que solamente cambie algunas cosas. Mírenlo ahí, como estoy haciendo yo. Ahora bien, yo resuelvo aquí esa operación y todos los números que están dentro ahí. Mírenlo ahí. Para que me quede el cuadrado. Ok. Voy al primer paréntesis y digo 5 menos 1, 4. Y voy al segundo paréntesis y digo 5 menos 3, 2. Mire cómo voy resolviendo el pasito. Vuelvo y copio ese para que me quede mucho más fácil resolver. Y digo entonces, ya yo puedo eliminar los cuadrados. Ya. Digo lo siguiente. 4 al cuadrado son 16. ¿Verdad? Más, que me dice la fórmula, más, míralo ahí, que me da 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. ¿Lo ven ahí? Me da 4. Bien. Ya ahí yo tengo entonces casi resuelto el problema. Míralo ahí. Y vengo aquí y digo lo siguiente. ¿Qué me da mi 16 más 4? 16 más 4, lógicamente me va a dar 20. Y ya ahí tengo lo que es el módulo de A hacia B. Del módulo de A hacia B. Lo tengo ahí. ¿Lo ven? Ya después que usted hizo el módulo, lo fácil que se hace. Usted guiándose de la fórmula, usted viene aquí a la gráfica. ¿Cómo usted lo hace en la gráfica? Fácilmente. Usted lo que debe de ubicarse con los puntos que tengo aquí y hacer su dibujo. Vamos aquí. Entonces digo lo siguiente. Miren lo fácil que se hace. Como aquí yo tengo los puntos coordenados, solamente tengo que subrayar, no hacerle las líneas intermitentes que se hacen. Aquí no es necesario cuando usted tiene una cuadrícula. Si ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, lo pueden hacer también igualmente. No hay problema. Mucho mejor y más precisión hay. Mírenlo aquí, lo fácil que se hace. Yo voy a graficar aquí entonces el punto A, 1,3. 1,3. 1 en X, míralo ahí, y voy subiendo hasta donde esté el 3. Y puedo notificar que aquí está el 3. ¿Lo ven? Y ahí yo puedo hacer un punto. Un punto. Vamos a ver cómo yo lo hago fácilmente que no se distorsione. Un punto. Ok, muy bien. Ok. ¿Lo ven ahí? Ese es el punto. 1 en X, subo hasta donde está el 3 de Y. Por el siguiente punto. 5 en X, míralo aquí. Y 5 en Y. ¿Dónde está el 5 en Y? Subo hasta donde está el 5 en Y. Véalo ahí. Y hago el otro punto. Véalo ahí. Bien. Ya yo tengo los puntos ubicados. ¿Qué debo de hacer entonces? Como les dije en el ejemplo anterior, usted debe de trazar con flechas. Míralo aquí. Desde el origen, o sea, el origen donde está el 0, hay 0,0, hasta el primer punto. Míralo ahí. ¿Lo ven ahí? Vuelvo otra vez desde el origen, míralo aquí, hasta el otro punto. Míralo ahí. Ahora bien, vamos a cambiar el color para que vean. ¿Qué implica? Ya cuando yo tenga esos puntos y sepa cuáles son, míralo ahí, A y B. Vamos a colocarle entonces las letras. El punto A, míralo aquí. Vamos a ver, vamos a colocarlo aquí, ver si se puede colocar. A. Ese es el punto A y este es el punto B. Mírenlo ahí. Punto A y punto B.
Como aquí el vector me dice claramente, mírenlo aquí, el vector me dice a mí claramente ahí que voy desde A hacia B. Entonces voy a trazar desde A hacia B, mírenlo aquí, desde A hacia B. Entonces, eso sería ese módulo que está ahí. Donde está esa línea azul, usted colocaría el módulo AB, raíz cuadrada de 20. Y ya ahí usted tiene resuelto esa gráfica. Simplemente eso. Te va desde el origen con A, desde el origen con B, y ahí ya de A hacia B. Usted tiene lo que sería entonces nuestro módulo de A hacia B. Vamos a ver si en la edición puedo hacerlo, copiarlo y pegarlo hacia allá para que ustedes puedan notificarlo. Bien, vamos a ver. Ok, creo que sí se puede. Míralo ahí. Ese sería el módulo ahí. Fácilmente eso. Y ahí tendríamos entonces el vector de A hacia B. Continuamos. Vamos a continuar. Vamos a quitar esta parte por la razón de que no me permite ver lo demás. Como está grabado, ustedes lo van pausando y se darán cuenta de cómo quedaría. Bien. Continuamos con la otra parte. Miren aquí. Aquí sería otro ejemplo, pero ya cuando yo tengo aquí vectores con negativo, para que ustedes tengan todas las opciones posibles. Mírenlo ahí. Vamos entonces, si queremos, para que no, como yo estoy editando en una computadora, yo lo puedo copiar todo y solamente voy cambiando los números, pero lo voy a ir cambiando por partes para que no se me confundan. Bien, nos vamos aquí, mírenlo aquí. Esa es la fórmula. Lo primero, colocar la fórmula, ¿verdad? Luego usted coloca su fórmula, viene a resolver el problema. Bien, es un espacio, voy aquí. Digo, lo primero que identifico ahí, lo primero que debo de identificar, quién es X2, quién es X1. Recordando que esto es X1, Y1. X2, Y2. Déjenme hasta colocarlo para que ustedes no se confundan con esa parte de ahí. ¿Ves? ¿Cómo lo puedo editar? Que ustedes lo puedan tener fácilmente e identificarlo para así tomar en cuenta esa parte. A ver que está como frizándose. Ok, ya. Vamos a ver entonces. Voy a colocar aquí. Ok, pero yo lo puedo tomar de esta parte también. X2. Vamos a ver si lo puedo pegar allá. Ok, X2. Míralo ahí. Lo voy a poner ahí para que ustedes identifiquen ahí. Ok. X1. X1 sería el primero que está ahí. Vamos a buscar Y2 para que ustedes lo identifiquen. Bien. Y2. Ok. Sería esta parte de aquí. Y Y1. Bien. Ahí ya usted tiene claro quién es cada quien. Con la fórmula, entonces usted se va a ubicar. Mira, ahí. Eso siempre es bueno que usted se lo ponga a cada vector para que no se equivoque. Y con la fórmula usted sustituye, como se hizo en el ejemplo. Bien. Vamos aquí entonces. Ya aquí yo lo que voy a colocar es número. Ya yo no necesito esa letra en esta parte de aquí, ¿verdad? Borro las letras, dejo los paréntesis simplemente para colocar los números. Bien, voy aquí al primero y digo entonces, ¿quién es X2? Si usted se ubica, míralo ahí, me daría negativo 2. Negativo 2. Usted pondría negativo 2. La fórmula me dice entonces menos. Sigo con el menos. ¿Quién es X1? Mire a X1 ahí. ¿Lo ven ahí? Me da negativo 1, pero
yo no puedo poner dos signos consecutivos. ¿Qué ustedes van a hacer en ese caso? Presten atención. Ustedes van a poner entonces, van a abrir dentro del paréntesis otro paréntesis y van a colocar el número -1 negativo y cierran ese y que quede entonces esos dos paréntesis como está ahí, míralo ahí. ¿Qué quiere dejar dicho? Que ese paréntesis ahí donde yo voy a subrayar, te verán claro. Mírenlo aquí. Vamos a ver. Mírenlo aquí, lo que yo estoy subrayando. Ese paréntesis solamente es para el -1. Ese paréntesis de fuera es el paréntesis original de la fórmula. ¿Lo ven? Por eso es que tiene que aparecer al final 2. Cada vez que usted tenga dos signos consecutivos, usted lo debe de hacer de esa forma. Bien, seguimos entonces con la Y. Y2, ¿quién es? Ese 2 que veo aquí. Lo ahí. ¿Verdad? Menos de la fórmula. Me estoy guiando de la fórmula. ¿Quién es Y1? Ese 4 que está ahí arriba. Míralo ahí. Y vamos a ir resolviendo el problema. Vamos a ver, para copiar, para no estar cada momento. Ok, bien. Seguimos. Bien, ya ahí tengo resuelta esa parte. Vamos a ir reduciendo términos. Eso es lo que debemos de ir haciendo. Borrarle todos los números para que ustedes vean desde el principio qué es lo que estoy haciendo. Bien, nos vamos con el primer paréntesis aquí. Ese aquí, yo no puedo resolver esa operación porque ese -1, yo tengo que eliminarle ese signo de ahí adelante. Entonces, ¿qué hago? Copio ese -2 directo, ¿verdad? Y digo, la ley de los signos. Recuerden que eso solo lo explicamos en clases anteriores. Menos que está ahí adelante, por el menos que está dentro del paréntesis. Los signos iguales, recuerden que me dan más. Entonces, por ende, ahí usted le va a colocar ese menos por menos me daría más. Y el 1 que está en el paréntesis saldría ya del paréntesis. Para eso, ese menos de ahí cambia el signo del número de dentro. Y ahí me daría positivo. Seguimos. Entonces aquí vengo y digo, aquí sí puedo calcular. Digo 2 menos 4. Si yo tengo 2 y debo 4, debo 2. O sea, debo 2 todavía. Continuamos. Continuamos. Ahí. Bien. Mírenlo aquí. Entonces, aquí voy a reducir término otra vez. Siempre es reducción de término que usted va a utilizar para que su problema les haga mucho más fácil. Miren aquí. Digo ahora aquí lo siguiente. Negativo 2 más 1. Si yo debo 2 y pago 1, todavía debo 1. Me queda negativo 1. ¿Lo ven? Y ese menos 2 lo dejo así porque ya está reducido. Voy al siguiente paso. Y voy al siguiente paso donde puedo decir lo siguiente. Borramos aquí todo eso. Bien. Vamos a borrar esta parte. Ok. Vamos aquí. Bien. Ahí yo vengo y digo lo siguiente. Recuerden lo que le dije de las reglas. Tienen que ir anotando todas las reglas que les voy dando. Cada vez que yo tenga un número elevado a una potencia par, ese elevado, vea ese 2 que está ahí, míralo ahí, que es par. No importa que esté negativo, siempre va a salir positivo. Cada vez que yo tengo un número elevado a una potencia par, me va a dar positivo. Por ende, ese 1, 1 al cuadrado, 1 positivo. Más de esa fórmula, más. Vuelvo a la misma regla, negativo 2, ¿verdad? Ya yo le dije. Entonces, usted va a decir 2 al cuadrado son 4, positivo. Y ya ahí tendría ese resultado. Entonces, seguimos aquí y decimos lo siguiente. 1 más 4 serían entonces 5. Y ya ahí sería el módulo, por la razón que le dije anteriormente. Como el 5 no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejamos hasta ahí. Ya simplemente eso. Usted seguía de su fórmula y se va ubicando en el problema de una vez. Míralo aquí para que esté más específico. Míralo ahí. X1, míralo aquí, ¿verdad? Eso era X1 en ese proceso. Míralo ahí, que esa es la parte X1. X2 es el 2. Si voy a esta otra parte, vamos a cambiar aquí. Voy aquí, Y1 sería entonces aquí.
míralo ahí, y Y2, esta parte de aquí. ¿Lo ven? Ustedes lo identifican siempre con su fórmula y el vector que está ahí. Y ponerle esa X1, Y1, X2, Y2. Y no se van a equivocar nunca. Bien, vamos entonces a graficar. Que aquí es lo que debemos de hacer. Mírenlo aquí. Vamos a graficar. Y decimos lo siguiente. El vector negativo 1,4. Míralo ahí. El negativo 1 de Y, míralo de X, míralo ahí. ¿Lo ven? Pero es 4 positivo de Y. Ahora hay negativo 1 de X, 4 positivo. Entonces me sitúo en X negativo. Voy al 4. Míralo aquí donde está. Y le hago el punto. Un momentito, vamos a ver. Poner otro. Recuerde que estoy utilizando el editor de la computadora. Vuelvo de nuevo. Menos 1, 4. Miro ahí. Menos 1 en X. Y el 4 en Y. Positivo. ¿Lo ven ahí? Míralo ahí el punto. Voy a colocar aquí. Vamos a ver que no me quiere dar acceso aquí. Vamos a ver por qué será. Recuerde que estamos en la computadora edición. Ok, míralo ahí el punto. Ese es el primer punto. ¿Lo ven ahí? Ya ese punto, podemos entonces darle la gráfica pertinente a ese punto. Míralo ahí. Voy desde 0, el punto 0,0 ahí, y le voy a colocar la flechita del vector, ¿verdad? Ese es el punto A. Acuérdense claro. Es el punto A. Míralo ahí. A. Vamos a ver, a copiarle ahí. Es el punto A. Bien, punto A. Yo lo coloco ahora el punto, la letra. Entonces, vamos a graficar el punto B. Ese punto B. Miren, el punto B dice negativo 2 de X con el 2 de Y positivo. Mira, el negativo 2 de X y el 2 positivo. Míralo aquí. Y lo voy a colocar ahí. Vamos entonces a graficarlo aquí también. Míralo aquí. Y ese es mi punto B. Ven ahí. Entonces, ya ahí yo lo que voy a graficar es el módulo, que sería la raíz cuadrada de 5. Míralo ahí. Como es de A hacia B, lo coloco así. Míralo ahí. Y ya yo tendría ese módulo. Vamos a colocarle las letras para que se entienda quién es quién. Míralo ahí. Ese es el punto A, primero que grafiqué. Vamos a tomar en cuenta el punto B. Este es el punto B, el que está aquí. ¿Lo ven? Y ya esto aquí, esa línea azul sería nuestro módulo. Nuestro módulo. Míralo ahí. Colocado ahí, míralo ahí. Simplemente eso. Ya eso es lo que hay que hacer en ese módulo de A hacia B. ¿Ven ahí? Bien. Continuamos entonces. Seguimos con la otra instrucción. Bien. Miren aquí. Presten atención aquí. Que aunque es fácil, pero es bueno prestar atención en estos casos. Aquí tenemos ahora lo que es el vector unitario. Ese vector unitario, miren cómo es la fórmula. La fórmula nos dice aquí en ese vector unitario lo siguiente. Vamos a ir indicando, miren. Esta es la fórmula del vector unitario. Ahí, eso que está ahí. Ahí nos dice el vector con una U mayúscula y esa flechita o ese rayo
y dice 1 sobre el recíproco del módulo U por el vector U. ¿Quién es el módulo? Aquí, presten atención, para hacer el vector unitario, el módulo se va a calcular de esta forma, mírenlo ahí, de esas dos formas. Pueden ser de más formas, pero esas son las que vamos a utilizar mientras tanto. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuál de estas fórmulas yo voy a utilizar para el módulo? Vea, ya yo le expliqué en la otra clase, en la otra parte, cómo se calculaba el módulo allá. Pero cuando sea vector unitario, el módulo es así. Esta parte ustedes lo van a calcular, la que tiene 3 letras, cuando el vector tenga 3 números. Si tiene 4 números, usted tiene que agregarle otra letra, la letra que sigue al cuadrado. Si tiene 5 y así sucesivamente, usted le va agregando letras. Si tiene 2, utiliza esa. Eso es lo que le quería dejar dicho eso. Bien. Miren qué fácil se hace. Obtenga los vectores unitarios siguientes. 1, 2, negativo 2. Vamos a hacer ese primero, que sé que está aquí, míralo ahí, indicado. Podemos notificarlo, ¿verdad? Ese vector es ese que vamos a hacer ahora. Ese. Lo demás lo hacemos luego. Bien. Y nos vamos aquí. Dice ahí, un primer paso que usted debe hacer es buscar el módulo del vector. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuántos números tiene ese vector ahí? Ya tiene 1, 2 y 3. Entonces voy a usar esa fórmula. Y digo ahí, U, el vector U, es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Quién es A? El primero. ¿Quién es B? El segundo. ¿Quién es C? El tercero. Si tiene 4, una D y así sucesivamente. Ahí usted lo va a indicar A, B y C. Y digo ahí entonces, ¿quién es A? Vamos a especificarlo con la flechita. Mire, A en ese vector, pero ahí es el 1. B es el 2. Y C es el negativo 2. ¿Lo ven ahí? Pero A, 1 al cuadrado más B, ese 2 al cuadrado, más C, ese menos 2 al cuadrado. Entonces vengo aquí. Ya después que hago eso, voy a reducir el término. Y digo ahí, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Recuerden de la regla que les he dicho ya 3 veces con esta. Todo número que tenga una potencia par, allá arriba, va a dar positivo, no importa que sea negativo. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Digo ahí entonces la raíz cuadrada. 1 más 4, 5 más 4, 9. Pero el 9 sí tiene raíz cuadrada. Como tiene raíz cuadrada, ustedes van a decir la raíz cuadrada de 9 es 3. Míralo ahí simplemente. Y ahí usted tiene ese 3. Ya ese es el módulo. Esa parte de ahí, míralo ahí. Que es esa fórmula. Ahora vamos a buscar el segundo paso. Segundo paso, aplicar la fórmula del vector unitario. ¿Cuál es la fórmula? Míralo ahí. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Bien. La fórmula es lo que me dice 1. Míralo ahí donde está. ¿Cuánto me dio el módulo? 3. Pues míralo aquí donde está el 3. ¿Lo ven? Ese 3 es de ahí. Indicándoselo para que lo vayan bien. Ese 3 es de ahí. Míralo ahí. 3. Entonces, ¿cuánto es el vector U? ¿Quién es el vector U? Míralo aquí donde está. Ese vector U. 1, 2 y menos 2. Míralo ahí. Ahora, ¿qué ustedes van a hacer? Van a multiplicar esa fracción, 1/3, por ese vector. ¿Cómo se multiplica eso? Ese número 1 va a multiplicar todos los números de arriba y ese 3 siempre quedará abajo. Míralo ahí. 1 por 1, 1 y pongo el 3 debajo. Coma. 1 por 2, 2 y dejo el 3 abajo. Y vuelvo al otro entonces y digo, negativo 2 por 1 me da negativo 2 y el 3 queda abajo. La mosca. Ya ahí tenemos entonces el vector unitario. Simplemente eso es el vector unitario. Ahora bien, ¿por qué se llama vector unitario? Vector unitario es porque el módulo es la unidad. O sea, el módulo me tiene que dar esta parte aquí, míralo ahí. Eso es lo que me tiene que dar el módulo. El vector unitario al final. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Fácilmente. Aplico esta fórmula y digo, el vector unitario es igual a raíz cuadrada de todo eso que está ahí, míralo ahí. Yo lo voy a hacer sumando y al cuadrado. Sumando y al cuadrado, véalo.
1 tercio, míralo ahí, al cuadrado, más 2 tercios, pero al cuadrado, más negativo 2 tercios al cuadrado. ¿Lo ven ahí? Voy a poner para que se vea. Míralo ahí, vea. 1 tercio al cuadrado, 2 tercios al cuadrado y negativo 2 tercios, ya lo hay al cuadrado. Vamos a darle un poco para atrás para que no me tape el signo de más. Míralo al cuadrado. ¿Lo ven ahí? Eso son lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, voy entonces a calcular eso que me da ahí. En una fracción, todo el exponente que está afuera va con la potencia de la fracción entera. O sea, que esa fracción entera está al cuadrado, el 1 y el 3. Cada vez que ustedes vean eso así. Entonces digo 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Más 2 al cuadrado, 4. Y 3 al cuadrado, 9. Más, recuerden de lo de menos, 2 al cuadrado me da 4 y 3 al cuadrado, 9. Me dio ese resultado, ¿verdad? Ahora bien, dice una propiedad de las fracciones, de la suma de fracciones, que cuando yo tengo los denominadores iguales, míralo, hay 9, 9, 9. Yo puedo sumar los numeradores, eso que está aquí arriba. Y el denominador pasa igual. Míralo ahí. 1 más 4 más 4. 1 más 4 más 4. Y el 9 pasa igual. Ahora bien, digo aquí, 1 más 4 me da 5. Más 4, 9. Y ese 9 pasará igual en la raíz, ¿verdad? Ahora bien, ya yo tengo esta fracción ahí y digo ahí, 9 dividido entre 9 a 1. O sea que me quedaría la raíz cuadrada de 1. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1 mismo, míralo ahí. La raíz cuadrada de 1, 1. Y ya ahí podemos demostrar que ese vector es un vector unitario. Si no le da 1 al final, usted tiene un paso mal hecho. Tiene que darle al final ese 1 que ustedes ven ahí. Bien. Recuerde que para ver las explicaciones, ustedes deben ir pausando el video para que vayan viendo cómo se va explicando. Bien, continuamos. Miren aquí la otra, es un ejemplo más fácil. Este ejemplo solamente tiene 2. Míralo ahí. O sea que vamos a utilizar, mírenla ahí, para lo que es el módulo, esta fórmula. No la que tiene 3. Míralo ahí, vea. Por eso expliqué más difícil. El que tiene 3, ¿verdad? Entonces, para hacer ese vector de 2,5, vamos a utilizar esa, la que tiene 2. Ese guía de los pasos ahí, que va hablando simplemente. Continuamos para no alargar tanto el video. ¿Verdad? Bien, en este caso aquí tenemos lo que es otro vector unitario, pero ese ya lo harían ustedes. Porque el hacer eso ahí daría mucho el video a largo plazo. O sea, se alarga mucho. Pero entonces tiende a ser tedioso el video. Por ende, ustedes tratan de practicarlo y cualquier pregunta, entonces me la hacen personal por el celular. ¿Verdad? Para que ustedes vean. Siempre vayan a los pasos como deben de hacerse. Y así usted se va a guiar. Porque explicarle todo eso ahí, como les dije, es un poco largo. Aunque por mí no habría problema. No, vamos a explicárselo de forma media rápida, porque ya como está explicado aquí, se puede hacer rápido. Voy a copiar todos esos pasos porque yo lo necesito tal y como están. Simplemente que voy a cambiar números para que ustedes vean lo fácil que se hace. Bien. Míralo ahí. Bien. Solamente voy a cambiar números. ¿Verdad? Ok. Vamos aquí. Vamos aquí. En el primer paso vamos a calcular el módulo. Como tiene 3, vamos a usar 3, ¿verdad? Ya les expliqué a ustedes, en este caso, ya se les explicó, no quiero poner la anotación porque después se me daña.
Eso es A, B y C. Entonces, ahora, ¿cuánto vale A cuadrado ahí? Se ve claramente que vale 2. ¿Cuánto vale B? Vale negativo 3. ¿Verdad? Negativo 3. No le he quitado el cuadrado. Simplemente lo he dejado como está, tal y como está. Bien. Bien. Entonces continuamos. ¿Cuánto vale C? En ese caso vale 4. Míralo ahí. Es lo mismo paso. Si usted quiere lo edita ahí mismo. Sale de una vez. 2 al cuadrado me daría 4. 3 al cuadrado sería 9. Y 4 al cuadrado serían 16. ¿Verdad? 16. Vamos a ver cómo borrarlo aquí. 16. Voy a explicar un poco rápido porque ya se explicó lento en la otra clase. Entonces, aquí vengo y digo, ya tengo todo reducido, ¿verdad? 4 más 9 me da 13, más 16 me da 29. Y ahí tendría entonces que ese módulo sería la raíz cuadrada de 29. ¿Lo ven ahí? La raíz cuadrada de 29. Ese es el módulo. Ahora bien, vamos al segundo paso. ¿Vea? Por eso es que no borro nada, porque si ya yo tengo eso claro, no tengo que estar copiando de nuevo. Ahora bien, esa es la fórmula del módulo. Vamos aquí a aplicar el vector unitario. Pone un poco más para arriba porque aquí se va a agrandar un poco. La fórmula me dice 1 entre el módulo. El módulo ahora me dio la raíz cuadrada de 29. ¿Verdad? ¿Cuál es el vector? Según la fórmula, ese vector es este que está aquí. Míralo ahí. Porque va a cambiar. ¿Lo ven ahí? Cambia ahí. Entonces vengo y digo ahora lo siguiente. 1 por 2 me va a dar 2 en vez de ser 1 arriba. 2. 1 por 2 me da 2 y la raíz cuadrada de 29 quedaría debajo porque recuerden claro que ese 1 multiplica solamente ahí y quedan arriba. Ese 29 siempre se va a repetir abajo. Si quiere lo pueden poner de una vez para que sepa que usted no tiene que hacerle nada al denominador. Míralo ahí, lo coloco abajo. Y vengo aquí y digo, negativo 3 por 1 me da negativo 3. Arriba ahí, negativo 3. Y 4 por 1 me daría 4. Véalo ahí, fácilmente. Ya llevo ese paso, copia ahí. Vamos a copiar. Quitarle ese OK. Eso es lo que quería quitar. Quitarle la negrita. Bien, continuamos. Entonces, ya aquí tengo lo siguiente. Como ustedes pueden darse cuenta, en ese caso ahí, ya yo pude utilizar ese vector. Ese es mi vector unitario. No sé para qué copié de nuevo. Ese es mi vector unitario. ¿Verdad? Ahora, en esta fórmula aquí, yo voy a aplicar que en vez de yo poner eso que está ahí, voy a poner los vectores que están aquí. Míralo ahí. Ese vector lo voy a colocar donde está 1/3. Míralo ahí. Y eso va al cuadrado, como le expliqué ahorita. Vengo al segundo vector. Segundo vector. Y va al cuadrado también. Voy al tercer vector. Y va al cuadrado también. Muy bien. Ahora bien, recuerden lo que yo le dije ahorita, que todo lo que está dentro de un paréntesis, si está elevado a una potencia, todo está en la potencia. Entonces ahí usted viene y dice 2 al cuadrado, en ese caso serían 4. 2 al cuadrado serían 4. Cuando usted tiene una raíz cuadrada elevado al cuadrado, eso significa que quedaría el número que está dentro de la raíz. Vuelvo y repito. Si yo tengo una raíz cuadrada elevado al cuadrado, me quedaría por propiedad lo que es el número que está dentro de la raíz, que en el caso es 29. Si yo tengo una raíz cúbica elevado al cubo, entonces me quedaría también el número que está dentro, siempre y cuando la raíz y la potencia sean iguales. Bien,
3 al cuadrado sería 9. 9. Y debajo me quedaría el mismo 29. ¿Lo ven? Seguimos. 4 al cuadrado serían 16. ¿Verdad? Y debajo me quedaría entonces el 29. Bien. Lo que le dije ahorita, cada vez que tengo denominadores iguales, como en ese caso, 29, 29, 29, sumo arriba y lo de abajo pasa igual. Entonces digo aquí lo siguiente. 4 más 9 más 16, ¿verdad? Y el 29 pasaría igual. O sea, sumé el 4, el 9 y el 16, míralo ahí. ¿Y qué me daría eso entonces? 4 más 9 son 13, más 16 me daría 29. Sin salir de la raíz. 29, ¿verdad? Y debajo tengo el 29. ¿Qué me da 29 entre 29? 1. Entonces la raíz cuadrada de 1 me daría 1. Y ahí queda demostrado que es un vector unitario. Continuamos. Vamos a ver entonces lo que es la componente de un vector. La componente de un vector. Miren lo fácil que se hace. ¿Cuál fórmula tenemos nosotros que utilizar ahora para la componente? Esta fórmula. Parecido a la fórmula de la distancia entre dos puntos. Igual el vector AB es igual x2 menos x1, y2 menos y1. Entonces, aquí tenemos el vector. Si yo aplico la fórmula ahí, ¿verdad? ¿Recuerde claro? X1, Y1, X2, Y2. Y vengo aquí y digo lo siguiente. Entonces, ¿quién es X2? Vamos a darle un espacio para que podamos entenderlo mejor. Siempre que ustedes lo indiquen, es mucho mejor. Mírenlo ahí. Aquí vengo e indico quién es X2. Mírenlo aquí. ¿Quién sería X1? ¿Quién sería Y2? ¿Y quién sería Y1? Mírenlo ahí. Ustedes lo pueden identificar rápidamente. Mírenlo aquí entonces. Aplicando la fórmula, el vector AB es igual. X2 vale 5. ¿Verdad? Esa X2, velo ahí. 5 menos, según la fórmula, X1 vale 2, coma. ¿Cuánto vale Y2? Míralo ahí. Vale 5. ¿Y cuánto vale Y1? Y1 vale 3. Entonces usted viene y dice 5 menos 2, 3. Y 5 menos 3, 2. Ya ahí yo tengo ese vector, esa componente de ahí. ¿Cómo yo sé cuáles son las componentes? Para saber lo que es el vector en realidad. Luego que yo hago eso, lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted dice el vector que le dio el resultado, 3,2, es igual. Ese valor de aquí, de ese número de ahí, de ese valor de ahí, es de X. Por ende, cuando sea el valor de X, ¿verdad? Mírenlo ahí, X. Y este es el valor de Y, del resultado para las componentes. El valor de X, entonces, en ese caso sería 3. Y usted le va a poner coma 0 más ese valor de Y. Entonces, X es 0. Y le pone el número de Y. ¿Qué es lo que le quiere dejar dicho ahí para usted hacer la componente? Que cuando usted ponga X, Y es 0. Y cuando usted ponga Y, X es 0. Eso es lo que le dice. ¿Qué le identifica a usted eso? Cuando yo tenga 3,0 es lo mismo multiplicar por ese vector que está aquí, 1,0, ese módulo que yo tengo ahí. Cada vez que yo tenga de X, como se ve ahí, míralo ahí, E de X, 3,0. Entonces yo voy a decir el 3 por 1,0. Ese 1,0 va constante, siempre usted lo va a poner, ese 1,0 en X. Y cuando usted multiplique 3 por 1,0, eso viene siendo la componente 3i, que pertenece al vector X, en ese caso. Vuelvo y repito, cuando usted tenga el vector en X, como está ahí, usted va a multiplicar el módulo, que es el 3, por 1,0. Entonces el módulo sería 3i. En cuanto tengo a Y, mírenlo ahí, 0,2. Ahora estoy en Y.
usted el módulo, sí, el módulo, míralo ahí, que es 2. Ahora X es 0 y Y vale 1. Eso es lo que me da la componente J. Entonces tú vas a decir 2 y J. Vuelvo y repito. Cuando sea en X, como está ahí, 3,0, usted pone 3, 1,0 y pone el número conmigo. Cuando sea en Y, pone el módulo y 0,1, pone el módulo y J. Y ya ahí obtendríamos 3i, míralo ahí, más 2j. Y ese sería ya la componente del vector AB. Si a usted le manda a decir cuál es la componente de A, 3i. ¿Cuál es la componente de B? 2j. Y así usted lo determina. ¿Cómo yo lo grafico? Fácilmente. Míralo aquí. Vengo aquí y digo 2,3. Entonces voy a decir 2 en X, 3 en Y. Míralo ahí, punto A. Entonces vengo y digo ahí 5,5. 5 de X, míralo aquí. 5 de Y, punto B. Ahora bien, el vector va de A hacia B. Míralo ahí, de A hacia B. Y usted simplemente va a hacer ese triangulito, ahí vea. Va a bajar una vertical hasta donde esté A y una horizontal hasta donde esté A. Míralo ahí. Te hace lo siguiente. Le hace eso, vea, lo que quiero dejar dicho. Ya que usted hizo AB, ¿lo ven ahí? Ese punto A viene siendo como el origen. Y usted le va a hacer eso mismo, lo que yo estoy haciendo. Esa flechita así. Ya usted tiene que ahí están las componentes que usted va a calcular. De ahí depende de las componentes que usted va a calcular. Es lo que quiero dejar dicho. Bien, ¿cuáles son las componentes en el caso ahí? Vengo aquí entonces, míralo ahí, 3,0. 3,0 viene siendo 3 en X solamente, porque en Y vale 0, míralo ahí. Y usted hace desde el origen hasta aquí. Míralo ahí. El otro, 0,2, desde el origen hasta aquí. Míralo ahí. Ahora, ¿quién es el módulo ahí? En ese caso, lo que tiene que hacer es, ya que yo tengo mis 3 rayitas, no le hago la cuadrícula, perdón, yo no le hago rayitas. Pero mírenlo aquí, el módulo es 3,2. Míralo ahí, 3 en X y 2 en Y. Y ya cuando usted hace eso, entonces hace esa flechita ahí. Y ya usted obtendría las componentes, tanto de X como de Y. Esta es la de X y esta es la de Y. Simplemente eso. Bien, aquí nos dice, los vectores 3,0 y 0,2 se llaman componentes del vector AB. Eso es lo que le estaba explicando. Bien. Vamos aquí, vamos a copiar el mismo aquí para que ustedes vean que es lo mismo que se hace. Para ir explicándolo más rápido, ya que lo va a hacer editado. Bien, mírenlo aquí entonces. Mírenlo ahí. Vamos a hacer las anotaciones. Mírenlo aquí. ¿Quién es X2? Míralo ahí. X2, X1. Vamos a poner la otra letra entonces. Y2 y Y1. Míralo ahí. Ya, identifiqué. Ya yo pude identificar. Entonces ahora voy a resolver el problema. Voy a quitar aquí para poder editar. Mírenlo aquí. El vector ahora es 3,4 y 1,6. Ya estos valores yo no los necesito porque no son los que me darían. Voy a borrar todo eso. Hacerlo desde el principio. Entonces digo ahí, X2 vale 1, ¿verdad? 1, según la fórmula, menos, estoy ahí arriba, ¿verdad? ¿Quién es X1? 3, coma, me voy entonces ahí digo, Y2 vale 6, menos Y1, que vale, en ese caso, 4. Paso 4. Bien, entonces ya ahí podemos tener lo que es el módulo de ese vector ahí. Y digo ahí,
1 menos 3. Si yo debo 1 y pago, y si yo debo 3 y pago 1, me quedarían debiendo 2, 6 menos 4, entonces serían en ese caso 2, ¿verdad? Pero positivo. Bien, aquí nosotros entonces tenemos lo que es el vector que vamos a colocar ahora es el menos 2,2. Menos 2,2, que fue el resultado que nos dio. Recordándole lo que le dije anteriormente. Eso es X, ese menos 2. Entonces usted va a poner ahí menos 2 con 0 y 0 con el último número que está ahí. Cuando está en X, Y es 0. Y cuando está en Y, X es 0. Entonces aquí vengo aquí y digo ahí menos 2,0 sería entonces multiplicar menos 2 por 1,0, que sería entonces ese vector menos 2i. Y en este caso 0,2 sería 2 por 0,1, que sería 2j. Entonces el vector sería menos 2i más 2j. ¿Cómo yo lo grafico? Fácilmente. Vengo aquí y voy a graficar entonces. Bien. Y grafico el primer punto A. ¿Quién es mi primer punto A? 3,4. 3 en X, 4 en Y. ¿Verdad? El otro punto sería entonces 1,6. 1 en X y 6 en Y. Míralo ahí. ¿Lo ven ahí? Ahora bien, recordando que aquí nosotros vamos a formar lo siguiente. Este es mi primer punto A y este es mi punto B. ¿Se acuerdan? Entonces, el punto A, recuerden que se toma como referencia. Y yo voy a tomar ese punto ahí y voy a hacer este triángulo así. Ahí. ¿Lo ven? Ahora voy a graficar el módulo que yo tengo aquí, pero con las componentes. Negativo 2 en X. Vamos aquí. Negativo 2 en X. Vamos a hacerle los puntos. Bien. Míralo aquí. Estas son las componentes. Negativo 2 en X, 0 en Y. Mire el negativo 2 ahí. Le voy a hacer el punto ahí mismo. Míralo ahí. El punto. Hago la otra componente. 0 en X y 2 en Y. Míralo aquí. 0 en X y 2 en Y. Y aquí vengo entonces a graficarles las componentes. Voy a hacer un poco más grueso para que se vea. Aquí. Mírenlo aquí. Entonces, esa componente lo vamos a hacer así. Desde 0 hasta acá. Mírenlo ahí. Y desde 0 hasta acá. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál es el módulo? Menos 2 en X. ¿Verdad? Menos 2 en X y 2 en Y. Mire, menos 2 en X. Y voy a donde esté 2 en Y. Míralo aquí. Y me quedaría el punto ahí. Y ya ahí entonces yo vendría a graficar lo que es el módulo. Míralo ahí. De ese vector. Y ya ahí está graficado de la forma correcta. Ahí pueden ustedes observar entonces cómo se haría. Vamos a colocarle las letras para que se vean. Esto es A. Míralo aquí. Este es el punto A. Este es el punto B. Míralo aquí, el punto B. Y aquí sería entonces el de las componentes de ese módulo que está aquí. Ese punto. ¿Lo ven ahí? Ese de ahí. Que es lo mismo que este punto de aquí. Es lo mismo. Bien. Continuamos. Vamos a ya ir terminando para que vean qué es lo que van a ir haciendo. Bien. Vamos aquí. Seguimos. Miren aquí. Mírenlo aquí. Esta es la tarea que ustedes van a hacer. Con esos vectores que están ahí, mírenlo aquí, lo voy a señalar para que vean. Todos esos vectores.
van a hacer lo que se le diga. En este caso dice ahí, busca el módulo y el opuesto de los siguientes vectores. Mire cómo ustedes van a hacer el módulo, con qué fórmula van a hacer el módulo. Eso ya se lo explicamos, ¿verdad? ¿Con qué fórmula lo van a hacer? Miren. Y el opuesto, mírenlo aquí. Es el opuesto. Si yo voy a hacer el punto A, ¿cuál módulo voy a usar? Ese, lógicamente, porque tiene dos números. Si voy a hacer ese vector I, entonces usaría esta fórmula porque tiene 3, según lo que le explicamos. Seguimos. Entonces, el punto 2, busca el módulo de los siguientes vectores. El módulo. ¿Cómo van a hacer ese módulo? Como se explicó en el principio, cuando tengo de A a B. Míralo ahí. ¿Quién yo voy a buscar? AB. ¿Quién es A? Míralo aquí. Ese es vector A. ¿Quién es el vector B? Míralo ahí. Esos son los dos puntos que ustedes van a usar. Míralo ahí. De A a B. De B a C sería B y C. De C a D. C con D. D con E. F, E con F. ¿Lo ven? Ahí lo está indicando y tiene su vector ahí mismo. Punto 3. Y último punto. Busca el vector unitario en cada caso. Mire la fórmula del vector unitario y de cómo se calcula ese módulo de ahí. Eso es cuanto. Espero que se hayan entendido y que ustedes saquen un poco de su tiempo para que se pongan a practicarlo y puedan entenderlo muy bien. Que es un tema súper fácil, súper sencillo, pero hay que dedicarle tiempo como quiera. Espero que se haya entendido y que Dios los bendiga siempre. Cuídense mucho y espero que la pasen súper bien. Bye.